El Consejo de Desarrollo Hispano presenta Línea 1, un programa radial de media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8 y media de la mañana por ondasfm.ca. Ciro Vacunas, el centro de información, referencia y orientación para responder todas sus inquietudes respecto a la vacunación. Llame al 437-335-1859. Síganos en Facebook como Consejo de Desarrollo Hispano. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciba en su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email. Hola, bienvenidos a otro podcast de Línea 1. En esta ocasión estamos con Najibet Barzaga. Ella es una enfermera registrada de la University Health Network, pero con muchísima experiencia en lo que ha sido la vacunación. Aquí en los últimos 2 años de pandemia, Najibet ha estado trabajando codo a codo con los equipos de salud, tanto en los hospitales atendiendo a pacientes con COVID, como también en las campañas de vacunación que se han llevado adelante en toda la provincia de Ontario. Por eso le agradecemos mucho este tiempo, Najibet, y eres, como creo que todos los hemos reconocido después de estos 2 años de pandemia, una de las héroes en la línea de fuego, como se dice, de los hospitales, allí en la atención y en la lucha contra esta pandemia que ha sido indudablemente un cambio para la vida de todos. Ahora estamos volviendo a la normalidad, pero las recomendaciones continúan y por eso queremos consultarte precisamente sobre el estado un poco de la vacunación. Y hay 3 temas que surgen como inquietudes de la comunidad. Uno es, por supuesto, el tema de ¿debo colocarme la vacuna, por ejemplo, si estoy embarazada o si planeo embarazarme? También vamos a hablar un poquito de los menores, las vacunas para los niños ahora que empieza la escuela y también saber cuáles son las recomendaciones en materia de refuerzos de vacunas. Todo esto es para conversar en este diálogo con la enfermera Najibet Barzaga. Bienvenida, Najibet, muchísimas gracias por estar con Línea 1. Ok, muchísimas gracias por invitarme y por propagar este mensaje. Es muy importante. Estamos en la fase de recuperación, pero no hemos terminado, el COVID no se ha terminado y tenemos que continuar los esfuerzos para evitar contagiarnos y salir de toda esta pandemia que nos ha golpeado a todos muy duro, muy duro. Empecemos con la primera pregunta que tiene que ver con las embarazadas. Esta es una pregunta bastante frecuente, por supuesto, el embarazo. ¿Tiene algún problema con las vacunas de COVID? ¿Hay algún riesgo para la embarazada de colocarse la vacuna? ¿Es un momento mejor del embarazo, el primero, el segundo, el tercer trimestre? Un poco cuéntanos cómo es la mejor recomendación para ellas. Ok, primero quiero empezar aclarando de que no hay riesgo en general, en una cuestión de principio, no hay riesgo para las mujeres embarazadas tener ponerse las vacunas antes o mientras están embarazadas o durante el embarazo. Es importante reconocer una cosa. Primero, que las mujeres embarazadas son uno de los grupos con más riesgo a infectarse. No solamente con el COVID, con cualquier otra enfermedad. Es por el proceso biológico y el proceso endocrinológico que están pasando las mujeres embarazadas, que están a mucho más riesgo. Tienen mucho menos capacidad de defensa. Entonces, cuando el COVID las infecta, se infectan con el COVID, entonces tienden a tener una respuesta muy brutal. Tienen que tener unos efectos muy serios para ellas y, por supuesto, para el bebé también. Eso es lo primero, que están a un riesgo mucho más alto que o cualquier otra población, las mujeres embarazadas. O sea que no hay riesgo para ellas, a menos que tengan un problema, como todos, un problema de alergia con alguno de los componentes de la misma vacuna. Es muy importante que
que consulten con su partera, con su médico de la familia, con su obstetra, y ¿cómo se llama? Y revisen esta situación de ellas, ¿entienden? Pero sí, por favor, las mujeres embarazadas deberían vacunarse. Es uno de los grupos de alto riesgo. La otra cosa también quería decir es que hay mucha más información ahora acerca del COVID para las mujeres embarazadas, ¿ok? O sea, al principio no sabíamos, no se incluían las mujeres embarazadas o que querían embarazarse en los grupos de estudio, en los research groups, pero hay mucha más información ahora y todo parece indicar y todo nos lleva a la conclusión de que es bien seguro este paso de prevención contra el COVID para las mujeres embarazadas. Y también se recomienda para las embarazadas seguir el mismo esquema de vacunación en materia de refuerzos, es decir, colocarse aquellas, por ejemplo, que ya se han colocado 2 dosis y que dudan tal vez de colocarse la tercera dosis. ¿Hay también protección hacia el bebé con estas dosis de refuerzo? No han habido estudios particularmente para el efecto no se han hecho estudios específicamente para el efecto del bebé durante el embarazo, pero sí se ha reconocido muchos estudios de que hay rastros de la vacuna en el cordón umbilical, en el seno, en la leche del seno de la madre. O sea que hay de alguna manera a través de la placenta hay es como una protección parcial a través de la placenta y de la amamantación del bebé para el bebé cuando la mamá está vacunada. Esa protección, es decir, entonces conviene que mantengan los refuerzos. Si alguien se colocó, por ejemplo, una vacuna hace más de 6 meses, ¿ese efecto de esa vacuna se le ha ido en el tiempo? Sí, recomendamos que le dicen el booster, que se dé a ese tiempo, especialmente si lleva 6 meses ya desde que se puso la última vacuna de las primeras series. Sí, porque ¿qué pasa? El cuerpo aprende, pero también olvida. El organismo aprende, pero también olvida. Y eso es como un refuerzo, ¿ok? Es como decirle, hey, aquí estoy, recuerda, cuando veas este agente, cuando veas este tipo de microbio o de organismo en tu cuerpo, recházalo, empieza a combatirlo, ¿ok? Iris, es muy importante que tengan esa extra dosis, especialmente si ya llevas 6 meses desde que te pusiste la última vacuna de las primeras series. Y ahora, tú decías, muchas embarazadas ya están siendo parte de estudios, ¿verdad? Junto con otros grupos de investigación que ya se han colocado la vacuna por mucho tiempo, ya se puede tener como una estadística mayor respecto de efectos secundarios, por ejemplo. Por eso hay más tranquilidad ahora que hace 2 años atrás para una embarazada usar la vacuna COVID. Sí, cómo no. Hay mucha más información, como venía diciendo, de los dos lados. Hemos tenido... hay muchos estudios que dicen de esas mamás que se vacunaron, comparándolas con las mamás que no se vacunaron, cuando los bebés, después que, especialmente los bebés de hasta 6 meses que no califican para las vacunas, cuando les da el COVID, si les da el COVID, cuando les da el COVID, tienen una reacción mucho más leve, muchísimo más leve, y es menos el chance de que tengan que llegar a ICU, en cuidados intensivos, y que tengan que ser entubados. O sea que sí, que hay mucha más información que apoya y que evidencia que ponerse la vacuna tiene muchos más beneficios que no ponérsela. Ahora, con respecto a las familias que ya, ¿verdad?, tienen niños pequeños, nosotros en este momento ya Canadá ha aprobado las vacunas a partir de los 6 meses de vida. Correcto. Entonces, cuando la madre se ha colocado la vacuna, le da cierta protección al bebé por algunos meses hasta que el bebé ya tenga 6 meses y se pueda colocar la vacuna. Ese es un poco el plan de salud en este momento. Sí, y yo veo eso maravilloso, lo veo eso muy conveniente. Tú tienes una
por los primeros 6 meses de vida, que no hay mucha protección del cuerpo, que no hay anticuerpos, que el sistema inmunológico no está desarrollado, tienes ese apoyo a través de la placenta y del breastfeeding de la madre hasta los 6 meses. Y a los 6 meses ya califican, los bebés ya califican para ponerse las primeras vacunas. Y por supuesto las vacunas de los bebés de los 6 meses a los 5 años tienen una dosis, hasta los 11 años que diga, tienen una dosis menor. No es la misma dosis que le dan a los adultos. Como les decía, hay muchísima más información ahora para asegurarnos y para darnos esa paz y esa tranquilidad de que es bien seguro ponerse la vacuna. ¿Y por qué crees que ha habido tantos mitos, Najibet? Tú has estado participando activamente de aquellas campañas también para explicar los mitos que se han tendido alrededor de la vacunación. Uno de los mitos, por ejemplo, era que las mujeres iban a quedar con problemas en sus ciclos de fertilidad. Esto fue muy escuchado a través de redes sociales, ¿verdad? Estas falsas informaciones que nunca tuvieron una base científica, pero que circularon fuertemente y aún hoy circulan en algunos ámbitos, y muchas personas que han escuchado esto, que les ha llegado a lo mejor a través de un video de WhatsApp, siguen creyendo y pensando en esto. ¿Cómo se trabajan este tipo de mitos en el área de salud de tu especialidad? Ya, recomiendo que busquen fuentes oficiales, que busquen estudios. No es un solo estudio, hay muchos diferentes tipos de estudios, que se informen bien de la fuente de donde sacan la información. Okay, que no sea una cosa pasional, que sea una cosa factual, que es algo serio, es la vida y la muerte. Cuando empezaron los estudios no se incluían mujeres embarazadas ni personas que querían ser embarazadas porque no había suficiente información, y este tipo de grupos siempre se excluyen, generalmente se excluyen en estudios por la vulnerabilidad de este estudio. Pero al mismo tiempo, cuando se hicieron todos esos estudios, las personas que se vacunaron, muchas mujeres quedaron embarazadas. O sea que ese mito de la fertilidad científicamente no tiene validez, no tiene apoyo, no tiene soporte. Entonces recomiendo, hay muchos, los hospitales, por ejemplo, Sick Kids Hospital, la Asociación de Ginecostetras también de Canadá, pueden encontrar muchísima información con datos e información de cómo estos estudios fueron conducidos, la cantidad de estudios. Esto ha sido un esfuerzo global, por eso que tenemos tanta información. No fue solamente Canadá o los Estados Unidos, esto fue un esfuerzo global. Estos estudios que han habido en Asia, en África, ha habido estudios aquí en Norteamérica, y en Europa muchísimos estudios también. Y toda esa fuente de información se ha compilado, y de ahí hemos sacado toda esta información. O sea que asegúrate que estás usando una fuente de información ¿cómo decir? Reliable, creíble, exacto. Claro, y acreditada. Exacto, y tú has mencionado todas estas organizaciones, ¿no? Me imagino, tú como profesional que te formaste también en Cuba, ¿verdad? La formación científica de ustedes los obliga a todos los profesionales de la salud a estar permanentemente actualizados con toda esta información que les llega de distintas partes del mundo. Y acá en Canadá ha sido, como tú dices, un esfuerzo interdisciplinario también de todos los campos, ¿verdad? La Asociación de Enfermeras a la cual tú perteneces, la Asociación de Médicos de Enfermedades Infecciosas, es decir, indudablemente hay un importante esfuerzo de trabajo de recopilación de toda esta información. Correctamente, sí. Sí, como decíamos, había una inquietud respecto de la vacunación para los menores de edad. Las familias ahora están empezando las clases en este mes de septiembre, y había inquietud respecto de una nueva variante también de Omicron. Había expectativas de que iba a aparecer una vacuna más específica para esta nueva variante también, y eso hizo demorar a lo mejor la decisión en muchas familias de decir vamos a esperar por otra vacuna en vez de colocar las vacunas que están disponibles ahora. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir contagios en las escuelas en este momento?
Recibiendo la vacuna. Recibir la vacuna es la mejor manera, junto con lavado de manos apropiado, mantener la distancia, mantener medidas higiénicas, pero la medida más fuerte es recibir la vacuna. ¿Qué pasa? La vacuna están hechas para combatir el coronavirus. No importa si es el Omicron, no importa si es el Delta, no importa, todos tienen el mismo núcleo, el mismo sello, que es el coronavirus. Entonces lo van a reconocer. O sea que si estás indeciso, entiende que todas las vacunas van a combatir o van a prevenir el coronavirus, el sello del coronavirus. Todos son coronavirus, el Delta, el Omicron, el SARS, todos son coronavirus. Y entonces es importante, por supuesto, mientras más virus hay, más conocimiento, más información se le incorpora a la vacuna, más fuerte es la vacuna, pero en principio todas están combatiendo el coronavirus. ¿Okay? Entonces, la mejor manera de hacer es, antes de que los niños, lo más pronto que puedan, antes de que empiecen a la escuela, que se vacunen, que los vacunen para que tengan esa capa de protección. Uh-huh. Y las vacunas que se colocan los niños van a servirles por un tiempo y luego van a necesitar un refuerzo. ¿Cuál es el tiempo más recomendado para aplicar los refuerzos? ¿Y qué pasa si los niños ya tuvieron COVID? Si los niños ya tuvieron COVID, deben esperar. No estoy bien segura qué específicamente el tiempo que hay después que tienen el COVID. No sé si son 8 semanas que deben esperar. Eso no estoy bien clara ahora con los niños, pero deben esperar. Pero sí la deben de poner, no deben dejar de ponérsela, deberían ponérsela también. Y entonces lo que están haciendo ahora, al principio esperaban 21 o 28 días entre una dosis y la segunda, ahora lo han alargado un poquitico más, son con 8 semanas que deben esperar entre una vacuna y la otra. Y lo mismo si han tenido la enfermedad, porque el tener la enfermedad también da protección. Sí, tienes un cierto nivel de protección de la enfermedad, pero también necesitas el refuerzo. Okay. Todos necesitamos refuerzo. Cuando nos ponemos, yo me he puesto 3 vacunas, necesito un cuarto refuerzo también. En unos 6 meses más o menos voy a tener mi otro refuerzo. Todos, y al principio va también para los niños, ellos también necesitan refuerzo, tienen que esperar un poquito, pero deben recibir sus refuerzos, sí. Ahora, los padres que aún no le han colocado vacunas a los niños, ¿hay mayor riesgo en las escuelas ahora que no hay restricciones? Por supuesto, no estamos tan cuidadosos como estábamos antes. Entonces, esa parte está bien descuidada. Y los niños son niños. Los niños no tienen estas cosas presentes todo el tiempo. Están jugando, se ponen las manos en la boca, hablan cerca, interactúan. También es un grupo de alto riesgo. Deben ponerse la vacuna, sí. Tú has atendido pacientes con COVID. Cuando los niños se enferman con COVID hay una preocupación grave que es el riesgo que tienen de una hospitalización y un efecto que causa el COVID, que es como la reacción al virus que puede ocasionar en algunos casos lo que se llama la inflamación de órganos. Múltiple. Esa es una condición que se ha visto en los hospitales. ¿Cuál es un poco la cantidad de casos que se han visto con eso? Mi especialidad no es pediatría. He atendido niños, he atendido bebés con COVID y lo hemos tratado, pero no he llegado a ese punto. Pero sí, este síndrome es un síndrome y pasa que es un síndrome de inflamación. El COVID en general es inflamación y ataca todos tus órganos, por eso la gente tiene tanto dolor en las coyunturas, porque es un síndrome de inflamación, inflama todo el sistema. Y los niños son más vulnerables, tienen menos el sistema inmunológico no está tan maduro como lo tenemos nosotros, tiene tanta experiencia como lo tenemos nosotros, entonces los ataca más fuerte y ataca diferentes órganos al mismo tiempo y los inflama. La inflamación trae mucho dolor, trae fiebre, trae cansancio y
y al niño tener menos resistencia y menos capacidades de inmunología, entonces pues le hace un daño mayor a los niños. Es decir, que al colocar la vacuna pueden todavía contagiarse, pero el riesgo de hospitalización y de complicaciones como esta que estás mencionando de la inflamación múltiple, la vacuna lo reduce. Perfectamente, exacto. Y ese es el kit de la cosa. La vacuna no previene el COVID 100%, pero si lo tienes, los chances de tú tener una reacción ligera son mucho más exponenciales. El chance de tener una reacción ligera, pasadera, es mucho más grande que si no lo tuvieras. ¿Y qué les dirías aún a los padres que siguen dudando de vacunar a sus hijos? Muchos padres están enviando a los niños a la escuela sin mascarillas y sin vacunas. ¿Es eso una buena decisión a tu criterio? Bien, por supuesto que no. No está poniendo en lugar ninguna de las estrategias, ninguna de las cosas que va. Yo sé que todos tenemos nuestras ideas, nuestra manera de pensar y que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor que tienen que hacer es informarse bien. Está mandando a su hijo a una guerra sin ninguna protección, porque es una guerra que todavía estamos luchando. Entonces, sin ninguna protección, si por lo menos no va a vacunar, porque es la decisión de los padres al final, si no lo va a vacunar, entonces debe inculcarle unas muy buenas medidas de higiene al bebé y de protección, de mantener la distancia, de usar la mascarilla, de lavarse las manos constantemente y así. Pero si tiene miedo, si tiene dudas, infórmese, póngale un esfuerzo, enfóquese y busque una fuente de información válida, y porque la mayor parte del tiempo en mi experiencia es falta de información. Me lo dijo, lo vi, me lo dijo, lo vi en fuentes no oficiales, y eso es lo que pasa. Pero no es justo para el niño, no es justo para los otros niños, no es justo para los padres mandar a los niños sin ninguna protección a la escuela. Y con respecto a las campañas de refuerzo que vamos a ver en el otoño, el otoño además es una época en donde hay muchas otras variantes de distintos virus, ¿no?, circulando. Está la influenza, están otras enfermedades respiratorias que a veces hacen brotes, ¿verdad?, como se llama en distintas escuelas. ¿Cómo prevenir eso y cómo diferenciarlo de un COVID, digamos? Muchos padres, ¿cuál sería la recomendación? Porque ahora, por ejemplo, tampoco es obligatorio quedarse 5 días en la casa cuando uno está contagiado. Pero ¿cuál sería la mejor responsabilidad o la mejor manera de afrontar esto, teniendo en cuenta que hay otros virus circulando y que no siempre es COVID? Sí. Bueno, lo primero es entender que si bien no se habló mucho durante el COVID de influenza, es porque estábamos protegiéndonos. Y eso es una de las principales maneras de transmitir la influenza, a través de los droplets, del estornudo. No sé si recuerdan las campañas que hacíamos, Sniff and Sleeve y todo eso, sobre todo en las escuelas. Porque teníamos el nasobuco, porque estábamos aislados, porque teníamos los cementerios, no se veía tanto la influencia, pero ya no estamos, o sea que la influencia va a venir. Los extrañé mucho, aquí estoy otra vez. Entonces la diferencia puede ser leve, sobre todo si ya te vacunaste, tienes el COVID, entonces tienes una cosa leve, es igual. El runny nose, el coughing. El problema del COVID es que ataca las vías respiratorias más de abajo. Pero bueno, si estás vacunado, posiblemente no te llegue a tener una reacción tan fuerte. Visita a tu médico de la familia. Hay mucho telehealth, Ontario, sobre todo con esto del COVID, y vas a tener una enfermera registrada que te va a caminar a través de un proceso de screening y te va a decir esto es posiblemente es esto, posiblemente es lo otro. Puedes ir por favor, ve a ver a tu médico de la familia o no a tu médico de la familia, pero todos son enfermedades de las vías respiratorias, y la mejor manera es protegerse, cubrirse,
lavarse las manos, mantener la distancia y vacunarse, por supuesto. Uh-huh. Y están las vacunas del... Uh-huh. Sí, ¿ibas a agregar algo? Sí, iba a agregar que las vacunas de la influenza están disponibles también. ¿Y esas se recomiendan también a los niños en la edad escolar? Yo después del COVID no sé, no puedo decirte que se la están recomendando en las escuelas en este momento. Siempre hay una Nurse Health que te puede ayudar con eso también. Está el website de Sick Kids Hospital. Voy a decir eso, sí. Pero no sé si ahora hay una campaña específicamente para las escuelas con las vacunas de la influenza, no sé. Uh-huh. En todo caso, hay un calendario de vacunas que los niños tienen en las escuelas y que es obligatorio y que se va cumpliendo, ¿verdad?, a medida que van avanzando en edad y en los grados escolares. Este calendario de vacunación está siempre disponible. Lo distribuye el Ministerio de Salud, se lo entrega a los padres deben seguirlo y ahí están todas las vacunas, incluidas las históricas vacunas, ¿no?, que se colocan todos los niños, como la de la papera, la rubiola, el sarampión, ¿verdad?, el tétano, todas estas vacunas que ya los padres conocen. La hepatitis. Hay, claro, todo un calendario de vacunas disponibles y a pesar de eso, la vacuna del COVID sigue siendo como una preocupación adicional, digamos, de los padres. Correcto. Y una decisión adicional de colocarles estas vacunas, que la vacuna del COVID no es una vacuna obligatoria hoy por hoy, ¿verdad? Las escuelas no dicen obligatoriamente tiene que ponerse la vacuna del COVID, ¿verdad? Correcto. Como sí lo dice con las otras vacunas. ¿Crees que vamos a llegar a un momento en que esto se va a resolver? Es decir, ¿la evidencia científica en algún momento va a incluir a lo mejor la vacuna del COVID dentro de las vacunas obligatorias? ¿Podría pasar algo así? Yo no sé, a este punto no sé, hay bastantes fuerzas opuestas a esto. Sí lo veo en instituciones de la salud, nursing homes, sí lo veo. Sí lo veo ahí. No sé hasta qué punto en las escuelas yo voy a ver esto como una cosa mandatoria. O otras áreas que no sean de la salud, por ejemplo. Uh-huh. Yeah. Por la incidencia de casos, probablemente, no tenga que ver con eso. Uh-huh. Exacto. Ya. Entonces, para los niños, la vacunación es recomendada, pero un niño que no se coloca la vacuna podría tomar medidas y con estas medidas, digamos, de cuidado y de precaución podría evitar contagios. Aún así, reducir el riesgo. Uh-huh. Ok, pero sin la vacuna convengamos que el riesgo de hospitalización sí es mucho más grande. Definitivamente, está probado. Uh-huh. Tú has atendido en tu trabajo, Najibers, también a pacientes con COVID y has hablado probablemente con familias que han estado pasando por esta enfermedad dentro de su mismo entorno. ¿Cuál ha sido el testimonio? ¿Cuál ha sido lo que te ha dejado más impactada de toda esta pandemia después de 2 años en tu trabajo como enfermera? Todavía tengo un poquitico de trauma de cuando se habla de este tópico, de cómo me ha afectado y eso, en general, me imagino que sobre todo el sector de la salud y los first responders, como le llaman, me afectó mucho al principio ver a mucha gente perder a la familia y no poder despedirse. Eso. Uh-huh. No poder, solamente por una llamada de teléfono o algo así, eso sí. Claro, y por eso es que estamos, ¿verdad?, en este trabajo de tratar de explicar, ¿verdad?, a la comunidad la importancia de poder prevenir, de poder informarse, como dices tú, de poder realmente prestar atención a este tema, no dejarse llevar solamente por lo que uno escuchó de una fuente no creíble. Y si uno escuchó de una fuente no creíble y tiene dudas, existen lugares en donde uno puede consultar. Canadá tiene muchos centros científicos que están brindando información y en todos los idiomas. Yo veía, por ejemplo, como tú decías, el Hospital Sick Kids
tiene en su website todo un cuestionario de preguntas disponible para que los padres puedan informarse. Y como todo el mundo sabe, SickKids es una entidad de mayor credibilidad cuando se trata de enfermedad de niños, ¿no? En el país. Correctamente, sí. Entonces ahí están los mejores pediatras, las mejores enfermeras pediátricas y allí está la experiencia acumulada, ¿verdad? También de esta pandemia. Y esa información ya está disponible. También la Asociación de Enfermeras Registradas ha creado una serie de publicaciones y de materiales que están disponibles también, y muchos de ellos en español. Hay muchas líneas de información en español también. Tú has sido parte también de las campañas de vacunación en español y de las clínicas que se han hecho. ¿Has visto un cambio también de actitud de las familias, de la gente, a partir de este trabajo de concientización? Sí, yo sí, por supuesto. Y especialmente después cuando teníamos las clínicas de vacunas abiertas en diferentes locaciones, ya veía un poco más apoyo, más frecuencia, veía la gente, eran las líneas más largas. Yo veo mucho más entendimiento y simpatización con la situación de lo que había hace, voy a decir, un año atrás. Uh-huh. ¿Y crees tú que estas clínicas durante el otoño las vamos a ver todavía funcionando? ¿Cuánto tiempo más esto se va a mantener hasta que esta pandemia logre encontrar a lo mejor una vacuna que frene los contagios, o vamos a tener que convivir de esta manera siempre con la enfermedad, vacunándonos seguido? Pienso que vamos a estar un poquitico más largo, y que sí, que las clínicas van a continuar por un tiempo. Todavía no hemos terminado. Todavía no estamos donde queremos estar. Pienso que sí, que vamos a tener que la vacuna contra el COVID va a ser una de esas vacunas que se van a recomendar, fuertemente. Otra vez, no sé hasta qué punto va a ser mandatoria, ni siquiera la influenza no es mandatoria en muchos lugares todavía, es recomendado. Pero sí veo esto como que se quedó, como que se queda. Uh-huh, uh-huh. Y para los padres que están buscando información en sus escuelas, por ejemplo, ¿tienen que ir a otros lugares a vacunar? ¿Tienen que registrarse para vacunar? ¿Cuál sería el mejor camino para encontrar clínicas de vacunación en su zona durante el otoño? Las escuelas TDSB están mandando emails con recomendaciones y diciéndole, lo sé también por mis hijas que están en la escuela. O sea que eso puede ser una fuente de información, a dónde vas, dónde quieres ir. Puedes entrar al Government of Ontario, tienen el link para el COVID, ahí también puedes encontrar. Puedes llamar a tu médico de la familia y pedir información a tu médico de la familia. Puedes llamar a Telehealth Ontario y tener información en Telehealth Ontario. Esos son fuentes que puedes usar. Hay otros, en la presentación que hicimos, también está Ciro Vacunas. Ahí también puede encontrar información. Puede encontrar vacunas ahí también. Información acerca de la vacuna. Información en español tenemos también en Ciro Vacunas, en donde a diario se reciben muchas llamadas y mensajes de familias que están preguntando dónde tienen que vacunarse, cómo tienen que hacer y cada cuánto tiempo lo tienen que hacer. Uh-huh. Najibert, ¿alguna recomendación más para los próximos meses? Porque la pandemia todavía no termina y tenemos que seguir funcionando normalmente, prácticamente sin restricciones, usando el transporte público. ¿Cuál es la principal recomendación que da la Asociación de Enfermeras en esta etapa? Que no baje la guardia, que no hemos salido de todo esto todavía. Escucha las recomendaciones y si está en un área que está muy expuesto, por ejemplo en el tránsito público, en las escuelas, todavía debería llevar la mascarilla. Tenga su pomito de sanitizer y lávese sus manos cada vez que toque y tenga contacto con alguna superficie o con alguna persona.
Pero no baje la guardia. Mi recomendación es que no baje la guardia, que reciba su vacuna también, que se informe para que tenga esa tranquilidad de mente. Infórmese bien, reciba su vacuna, reciba su booster, pero no baje la guardia. Cualquier cosa, no piense que ya estamos, que ya salimos, no lo piense así. Muchísimas gracias, Najibert Barzaga. Ella es una enfermera de la University Health Network. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros aquí en el podcast de Línea 1. Tenemos tu número, también tu contacto, Najibert, para poder compartirlo con Ciro Vacunas, que es el lugar donde toda la comunidad hispana puede recibir información sobre la vacunación, cómo va a ser en este otoño. Si usted todavía tiene preguntas, llámenos y vamos a contestar su pregunta. Y cualquier consulta, como dices tú, Telehealth Ontario, que allí están todas las enfermeras registradas también atendiendo a las preguntas de la población. Lo hacen en todos los idiomas, incluido el español. Así que te agradecemos muchísimo todos estos datos para poder continuar viviendo con la mayor normalidad posible, pero como tú dices, sin bajar la guardia. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos volveremos a encontrar en Línea 1 el próximo martes. Gracias por permitirnos acompañarles en la radio. Para enviar su sugerencia a Línea 1, escríbanos por WhatsApp al 437-335-1859.